La situación en Asia Occidental. Ya sabes, ahora mismo estoy en Irán, en Teherán, y sabemos que decenas de casas estadounidenses están en Jordania, reforzando su poder militar en la región. Uno de los portaaviones de Estados Unidos también se está acercando, ya sabes, para estar aquí en Asia Occidental. Cuando observas lo que ha ocurrido en las últimas 2 semanas, ha habido una enorme maquinaria propagandística. Todo, Alex. Estar en Irán y ver lo que ha pasado en las últimas 2 semanas y cómo han utilizado todos los trucos, desde lo que vimos en el Maidán en Ucrania hasta lo que ocurrió en Georgia. Todos esos trucos se están aplicando aquí en Irán para desestabilizar todo el país. Y todo este caos comenzó con las protestas en Irán a causa de la economía. El gobierno estaba teniendo dificultades. La moneda perdía valor, el tipo de cambio frente al dólar se estaba desplomando. Por eso la gente decidió salir a protestar para intentar comunicarse con el gobierno sobre las dificultades que estaban afrontando. Y esto fue lo que dijo Scott Bessent sobre el papel de Estados Unidos en lo que ha ocurrido en Irán. Quiero preguntar sobre las sanciones. Otro tema en el que has estado trabajando, por supuesto. ¿Qué estás planeando en relación con Irán y el impacto allí? ¿Realmente funcionan las sanciones? Y la misma pregunta se aplica a las sanciones secundarias o aranceles del 500% a los países que compran productos energéticos de Rusia. Bien, hay dos cosas ahí. Existen sanciones del Departamento del Tesoro. Y si miras un discurso que di en el Club Económico de Nueva York el pasado marzo, dije que creía que la moneda iraní estaba al borde del colapso, que si yo fuera ciudadano iraní, sacaría mi dinero. El presidente Trump ordenó al Tesoro y a nuestra división OFAC, la Oficina de Control de Activos Extranjeros, ejercer la máxima presión sobre Irán, y ha funcionado, porque en diciembre su economía colapsó. Vimos cómo un gran banco quebraba. El Banco Central empezó a imprimir dinero. Hay escasez de dólares, no pueden conseguir importaciones, y por eso la gente salió a las calles. Así que esto es diplomacia económica, sin disparar un solo tiro, y las cosas están avanzando. Sí, Alex, ¿entiendes lo que pasa por la mente de la administración Trump en lo que respecta a Asia Occidental e Irán? No, I don't. I think that there are No, no lo creo. Pienso que hay dos facciones allí. Una facción quiere desesperadamente cambiar el régimen en Irán, y esa facción, lo sepan o no, está completamente alineada con, ya sabes, el orden mundial basado en normas, la gente de Davos, la City de Londres, Wall Street y demás. Está muy claro que su imperativo geopolítico es dominar Eurasia, todo el continente euroasiático. Irán es el punto clave de Asia Occidental. Ahora es el nuevo core internacional de transporte norte-sur, por lo que es una ruta comercial extremadamente importante. Es un país muy rico en recursos naturales y muy seguros de fuerza militar. Tiene una de las poblaciones más educadas del mundo. Está entre los principales países en cuanto a la cantidad de talento en ingeniería y tecnología que produce cada año, y así sucesivamente. Así que, en lo que respecta a los globalistas, quieren tomar el control de Irán porque es demasiado importante para su agenda. Y creo que, para mucha gente en la administración estadounidense, esto es casi un reflejo automático. Ya sabes, necesitamos dominar Oriente Medio. Y por eso los mulás tienen que irse. No lo cuestionan más allá de eso. Simplemente piensan que es algo bueno porque los mulás son reaccionarios y ya sabes, libertad y democracia y bla bla bla, derechos humanos, ¿verdad? No piensan más allá de eso. Así que, en lo que respecta a Wall Street y a la City de Londres, el incentivo es evidente. It's a very resource-rich country, and if you control
Es un país muy rico en recursos, y si controlas el gobierno, si tienes el control político del país, entonces obtienes la riqueza de sus recursos, que ya sabes, por arte de magia de nuestro sistema monetario fraudulento, se convierte inmediatamente en activos en los balances de los bancos occidentales. De ahí viene esa presión. Luego está Israel, que forma parte de esa ecuación, porque ya sabes, Israel fue creado por el Imperio Británico precisamente por esta razón, para que pudieran tener una cabeza de playa en la región que les permitiera mantener toda el área bajo control. Así que, si algún país se vuelve independiente y se atreve a decir no al imperio, ahí está Israel, dispuesto a ir a la guerra contra cualquiera a la mínima provocación. Así que Israel está cumpliendo su propósito. Mientras tanto, de alguna manera, en Estados Unidos convirtieron a Israel en una especie de vaca sagrada que no puede ser cuestionada y que se apoya por una especie de filosofía e interpretación bíblica, por un profundo apego sentimental a la patria del pueblo judío, y así sucesivamente. Así se creó toda una aura alrededor de Israel como algo intocable. Haga lo que haga Israel, bien o mal, tenemos que apoyarlo. Mucha gente todavía lo cree, pero luego hay personas en el gobierno de Estados Unidos, y creo que el propio Trump es una de ellas, que están cambiando de rumbo de forma radical, desmantelando el orden mundial basado en normas, y que entienden cómo son realmente las cosas. Es decir, que Israel no es un aliado de Estados Unidos. Israel is not an ally of the United States. The interests of the state of Israel are... Los intereses del Estado de Israel son contrarios a los intereses de Estados Unidos. Y al derrocar al régimen iraní, en realidad estarían ayudando a las fuerzas globalistas que son sus enemigas. Así que hay fuerzas opuestas dentro de la administración estadounidense. Y por eso siempre es un error considerar a Estados Unidos o a cualquier otro país como un bloque monolítico y decir, los estadounidenses están haciendo esto, o los estadounidenses están haciendo aquello. La semana pasada hablé en realidad no hablamos la semana pasada, Nima, pero estuve con el profesor Glenn Deason y estuvimos comentando esto. Fue en el momento en que la gente decía, en las próximas 12 a 24 horas, al 100%, Estados Unidos va a ir a la guerra. Van a intentar un cambio de régimen en Irán. Van a bombardear Irán. Y dije en el podcast indonesio, no va a bombardear Irán. Trump no va a bombardear Irán. O si lo hace, será otra guerra falsa de media hora, como la de junio pasado. Solo una incursión aérea que literalmente duró menos de media hora, ¿verdad? Y resultó que tenía razón. Ahora tenemos que reconocerlo. La gente dice, sí, eso fue porque Starlink se cayó. Los iraníes descubrieron cómo derribar Starlink. Vale, de acuerdo. Y luego ya sabes, los saudíes no permitieron que Estados Unidos sobrevolara su territorio y los iraquíes tampoco. Y hay muchas razones que la gente da, que Trump perdió los nervios, que se asustó en el último momento y así sucesivamente. Pero tenemos que reconocer que esto es 3 de 3. 3 de 3, porque la primera vez que se presionó a Trump para que fuera a la guerra contra Irán fue en junio de 2019. La segunda vez fue el verano pasado, cuando Trump bombardeó Irán, pero fueron solo unos 40 misiles, Tomahawks y bombas antibúnker, y duró menos de media hora. Y esta fue la tercera vez. En las 3 ocasiones, o bien no fue a la guerra o, ya sabes, llevó a cabo una especie de guerra falsa. No fue falsa, pero, ya sabes, si comparas la incursión del pasado junio en Irán con Libia, Siria, Afganistán, Fallujah, las guerras de verdad, la diferencia es muy evidente. Esto no fue una guerra real. Y luego los iraníes respondieron de la misma manera. No arrasaron las bases estadounidenses en todo Oriente Medio. Solo atacaron una, lo anunciaron con antelación, sin víctimas. Trump les dio las gracias, y así sucesivamente. Thanks them and so forth. And so, I don't know what's going to happen. Así que no sé qué va a pasar. Es muy evidente que se está ejerciendo presión sobre Trump otra vez para que vaya a la guerra contra Irán, para que impulse un cambio de régimen, porque el llamado orden global basado en reglas está desesperado por descarrilar a los BRICS,
destruir el corredor de transporte norte-sur, obtener el control de Oriente Medio, de Asia Occidental. Y ahora Irán es una parte importante de los BRICS, una parte importante de la Organización de Cooperación de Shanghái. Tiene tratados integrales con China y con Rusia. Así que es un ancla importante de la seguridad regional para el continente euroasiático. Por eso es tan importante para ellos destruir Irán, o al menos devolverlo a la órbita occidental democráticamente, imponiendo un Shah al pueblo iraní. On the Iranian people, but I don't think that Trump is on board on that with that project. Pero no creo que Trump esté de acuerdo con ese proyecto. De verdad, sinceramente no lo creo. Eso no significa que no haya muchas personas dentro de la estructura del gobierno estadounidense que sí lo estén. Y también sabemos que, en 2019, supimos quién estaba presionando a Trump para que lanzara una guerra contra Irán, la embajada británica en Washington. Así que lo que ocurrió fue que, en junio de 2019, los iraníes derribaron un dron estadounidense en el Golfo Pérsico. Y de repente todo el mundo empezó a ponerse histérico. Tienes que responder, tienes que ir y bombardear a los iraníes. Y Trump dijo que no. Y luego, después de que Trump dijera que no, el embajador británico en Washington, Sir Kim Darroch, envió una serie de telegramas a la Oficina de Asuntos Exteriores en Londres, desahogando su frustración. Llamó a Trump de varias maneras. Dijo que era inepto, poco serio, caótico e imprevisible. Pero la parte importante de esos telegramas, que fueron filtrados por Anonymous, era que Kim Darroch decía que Trump podía ser influenciado y que, ya sabes, había que rodearlo de los llamados susurradores de Trump y saturar el entorno para que al final diera su aprobación a algo como vale, bombardeemos Irán. Y creo que fue exactamente así como consiguieron que aprobara el asesinato de Qasem Soleimani. Tenías a John Bolton, Mike Pompeo y todos esos personajes. John Bolton and Mike Pompeo and all these characters, and then in those cables between. Y luego, en esos cables, revelaron otros nombres de personas que estaban muy alineadas con la agenda británica de derrocar al régimen iraní. Así que, como ves, fueron los británicos en 2019. Ahora, este año, quienes están al frente son los israelíes. Pero recuerda lo que dijimos, Israel siempre ha sido un proyecto imperial británico, que sirve exactamente a ese propósito, controlar la región rica en petróleo. Y bueno, he estado investigando bastante últimamente porque intento entender cuál es la posición de la administración Trump respecto a Gran Bretaña. Son conscientes del papel que desempeña. Y por supuesto, sospecho que sí, porque si yo puedo averiguarlo, ellos también pueden. Pero cuanto más profundizaba, más tranquilo me sentía. No solo son conscientes, sino que en realidad estamos viendo cómo se está gestando una especie de guerra entre Estados Unidos y Gran Bretaña. Y esta guerra no tiene que ver con bombardeos, sino con que la administración Trump está ejerciendo cada vez más presión sobre los británicos, expulsándolos de puntos de conflicto clave en todo el mundo, los Balcanes, Siria y algunos otros lugares, desmantelando sus alianzas poco a poco, una por una. Y recordad mis palabras, en algún momento se producirá una ruptura real. Creo que será por la financiación del terrorismo. Desde que Trump llegó a la Casa Blanca, hay una investigación en marcha. No se habla de ella públicamente, pero los medios británicos han escrito al respecto. La investigación aborda el tema de las bandas de acoso sexual, algo que parece un asunto puramente interno británico que estalló hace unos 10 años. Some 10 years ago, and then died down, and it looks like they. Y luego se calmó, y parece que lo metieron un poco en el olvido hasta que Trump llegó a la Casa Blanca. Y entonces, de repente, volvió a resurgir. La persona que lidera esta ofensiva es Elon Musk. Existe una sospecha bien fundamentada de que las actividades de estas bandas de acoso en el Reino Unido estaban relacionadas con la financiación del terrorismo, que al menos parte del dinero que lograron desviar ilegalmente en el Reino Unido, no solo a través de las bandas de acoso, sino también mediante todo tipo de fraudes, como el fraude del IVA,
el fraude de seguros, la creación de empresas falsas y el blanqueo de dinero, acabó financiando a Osama Bin Laden cuando ya se encontraba en Pakistán, en Abbottabad. Así que el dinero fue rastreado hasta él allí. Así que, en Estados Unidos, surgieron informes a principios de este año y el año pasado, y el Times de Londres escribió sobre ello, que la administración estadounidense quiere llegar al fondo de si esto se hizo en connivencia con el gobierno británico o si fue simplemente un descuido involuntario. Y sí, cuando esto salga a la luz, parece que la persona clave en todo esto es Keir Starmer, lo que explica por qué ha estado tan histérico intentando cerrar X, deshacerse de Elon Musk de alguna manera. ¿Y por qué han implementado este sistema de censura increíblemente draconiano, encarcelando a más de 12,000 personas por publicaciones en redes sociales? Es porque están muy asustados y quieren detener todo esto antes de que el público británico se dé cuenta de todo lo que está ocurriendo. Y otra persona que es muy central en todo esto es Gordon Brown. Así que Keir Starmer, Gordon Brown y muy probablemente también Tony Blair. Esto es un conflicto directo. Volvemos a Irán. ¿Por qué iba entonces Trump a ayudar a Irán, Israel y Gran Bretaña a deshacerse del régimen iraní hoy? No tiene mucho sentido. Recuerdo que después de la breve guerra de 30 minutos del 25 de junio, Trump dijo explícitamente que no estaba interesado en provocar un cambio de régimen en Irán, y creo que eso sigue siendo así. Y hasta cierto punto, la cúpula del gobierno iraní lo entiende, y mantienen amplias comunicaciones, si no directamente con Trump y su gobierno, entonces indirectamente a través del Kremlin. Alex, toda la ideología de los europeos es, ya sabes, todos son así, eso lo sabemos. Y el principal objetivo, por su parte, es facilitar ese tipo de ideología. Pero incluso Macron, ya sabes, su mensaje privado salió a la luz diciendo que todos están implicados en el caso de Irán, diciéndole a Donald Trump, ignoremos el caso de Groenlandia. ¿Crees que lo que está haciendo Donald Trump con Groenlandia supone de algún modo una amenaza para su ideología globalista? ¿Cuál es el resultado del movimiento o de la política de Estados Unidos en Groenlandia? Por un lado, se podría decir que Estados Unidos está apropiándose de tierras que no le pertenecen. Quieren ser más poderosos, más capaces de enfrentarse a China y Rusia, quizá todo Oriente. Por otro lado, ves a sus socios, sus aliados como Canadá, salir y decir que el orden internacional basado en normas se ha acabado de alguna manera. Son declaraciones enormes. Porque esto no es solo una agenda globalista cuando se habla de un orden internacional basado en normas. Es el núcleo mismo del sistema globalista. ¿Cómo lo ves tú? A mí me parece que los europeos, junto con Canadá, están en una situación desesperada. No saben cómo tratar con Estados Unidos bajo la administración Trump. Por un lado, quieren tener una mejor relación, una mejor asociación con Estados Unidos. Pero parece que a Donald Trump no le interesa. Sí, bueno, esto es exactamente así, Nima. La administración Trump está desmantelando de manera muy clara y deliberada el orden mundial posterior a la Segunda Guerra Mundial, que era la base de toda su agenda: gobernar el mundo en el futuro, imponer un orden global único a todo el mundo. Y aquí es donde incluso la guerra de Ucrania formaba parte de ello, porque la guerra en Ucrania tenía como objetivo desmantelar Rusia. Iban a cambiar el régimen en Rusia, y si conseguían poner a alguien como, ya sabes, Juan Guaidó, algún nuevo Boris Yeltsin en el Kremlin, entonces usarían a Rusia para subyugar a China. Así dominarían la masa continental euroasiática y estarían al mando. Pero Trump, obviamente, no está interesado en eso, y comenzó a sacar a Estados Unidos de la guerra de Ucrania. Y la parte realmente importante de todo eso es la garantía de seguridad. Porque si recuerdas,
Cuando Trump llegó a la Casa Blanca, empezó a aumentar la presión. Había mucha gente yendo y viniendo de Washington hacia Washington y así sucesivamente. Intentaban maniobrar para que Trump emitiera una garantía de seguridad a Ucrania. Ahora bien, lo que eso significa es que en ese momento, los británicos, los franceses, los alemanes, quizá podrían enviar algunas tropas sobre el terreno en Ucrania. Y entonces, si esas tropas eran atacadas por los rusos, como los rusos dijeron que harían, los europeos dirían, ajá, ahora tienes que cumplir tu garantía, ahora tienes que venir a rescatarnos. Y ahí tienes a las tropas estadounidenses sobre el terreno en Ucrania. Ese era el objetivo de todo eso. Y Trump dijo, no voy a hacer eso. Podéis comprarme armas, podéis hacer lo que queráis, pero no vamos a dar la garantía de seguridad. Y eso fue todo. Eso ahora pone en peligro todo su plan, porque si no pueden derribar a Rusia, no pueden derribar a China. Y están perdiendo la hegemonía sobre, como lo llamas, la masa continental euroasiática. Sin eso, no son nada. Bien, no sé si puedes oírme, Nima, porque acabo de perder tu imagen. Dice que estás desconectado. De acuerdo, seguiré hablando, porque, ahí estás, Nima. Seguiré, ya que veo que hay gente en el podcast. Vale, y luego lo otro que estaba viendo es la forma en que los rusos... Nima, seguí hablando porque te caíste, pero veo que las demás personas siguen conectadas. Así que, básicamente, la otra parte de la historia es cómo veo que los rusos y los chinos están abordando esto. Cuando Trump secuestró a Maduro de Venezuela, emitieron una condena simbólica, pero no muy fuerte ni apasionada, y no se distanciaron de la administración Trump. Al contrario, incluso ahora, con el foro de Davos en marcha, el foro del WEF, vemos que definitivamente hay algún tipo de asociación entre la administración Trump y el Kremlin. Y se ve que Putin casi está troleando a los globalistas junto con Trump. Porque pensé, lo juro, pensé que esto era una broma de pero parece que es real. Vladimir Putin entra en toda una lista interminable de artículos y precios inmobiliarios, sugiriendo cuánto deberían pagar los Estados Unidos por Groenlandia. Y pensé, eso es tan extraño, porque sería, ya sabes, como que Putin propone algo así como $158 millones que los estadounidenses deberían pagar por Groenlandia, lo que significa que no tienen nada en contra. No están condenando a los Estados Unidos, no lo están rechazando, no están diciendo, bueno, si intentáis tomar Groenlandia, iremos a oponernos a vosotros. No. Lo que significa, y sabíamos algo de esto, que cuando se reunieron en Alaska, parte de lo que estaban discutiendo era la estrategia ártica. Y la oferta rusa fue, desarrollemos juntos el Ártico, Estados Unidos, Rusia y China. El Ártico es otra ruta comercial alternativa que estará abierta todo el año, más barata y más rápida que el canal de Suez. Y el Suez es donde se encuentran todos los puntos de estrangulamiento del Imperio Británico. Todo su control del comercio mundial se basaba en dominar esos puntos. Así que, si comerciabas a través del Suez entre el Pacífico y Europa, tenías el estrecho de Malaca, donde podían bloquear el comercio, el estrecho de Hormuz, Bab el-Mandeb, el Suez, el Mar Rojo, Gibraltar. Para llegar a Europa, tenías que pasar por todos esos puntos de estrangulamiento, y si ellos los controlaban, controlaban el comercio mundial. Pero ahora está Irán con la ruta comercial internacional norte-sur y luego está el Ártico. Así que Estados Unidos entra como socio estratégico en el desarrollo del Ártico junto con los rusos. Y los rusos no se están volviendo histéricos. Están diciendo algo como, genial, si pagan unos 158 millones a los daneses, todo irá bien y podremos seguir con los negocios. Todo esto es muy interesante de observar, pero debemos tener cuidado con cómo interpretamos a la administración Trump, porque primero, no es un bloque monolítico. Hay algunas personas que tiran en la dirección de la integración multipolar, y luego hay otras que siguen siendo leales al sistema globalista, a la OTAN
y a los aliados europeos. To the globalist system, to NATO, to European allies, whether this is understanding what they're doing or whether this is... No sé si se trata de que entienden lo que están haciendo o simplemente de un pensamiento grupal arraigado que no han reconsiderado. Pero el peligro es que Trump podría no estar ahí el año que viene. Trump podría no estar ahí mañana. Ahora dirige el país mediante órdenes ejecutivas. Si el Senado y la Cámara de Representantes no están de su lado, todo esto puede deshacerse muy rápidamente por la próxima administración si pierden las elecciones dentro de 3 años. Así que todo es muy, muy frágil. Y creo que por eso Trump está desesperado por conseguir grandes victorias, ya sabes. Pero por el momento, al menos está claro que cuenta con cierto apoyo tácito de los rusos y los chinos. A mí, personalmente, eso me resulta alentador, porque ellos saben más sobre lo que está haciendo Trump que nosotros. Because they know more about what Trump is doing than we do.